ceder lugar a nuestra hermana licenciada Verónica Domínguez para la presentación de nuestro hermano expositor en esta tarde. Buenas noches, hermanos. La conferencia de hoy, Ser Reformado, una visión del mundo y de la vida, está siendo impartida por el doctor Raimundo Villanueva Mendiola. Él es licenciado por la Universidad licenciado en Teología por la Universidad Juan Calvino en la ciudad. Estas conferencias que pues podríamos pensar, bueno, no hay mucha asistencia presencialmente, sin embargo en línea tenemos hasta 100 espectadores, así que pues hay una muy buen alcance a nivel de redes sociales, así que un saludo también a todos los que están en redes. Y hemos hablado ayer ya de algunos puntos acerca de esta idea de visión del mundo y de la vida, o como a mí me gusta llamar, cosmovisión. Una cosmovisión es precisamente eso, una visión del mundo y de la vida. Ahora bien, lo que estaremos analizando en esta exposición son tres visiones. Las dos primeras las vamos a pasar súper rápido y la última, que es la que considero que es la posición reformada, habremos de analizarla de manera más profusa. Una cosmovisión o visión del mundo y de la vida tendrá que ver directamente con la forma en que el creyente se involucra en la cultura. A lo largo de la historia ha habido diversas formas de aproximarse a la sociedad y sus esfuerzos culturales. Para mayor información puede consultar el libro clásico en este tema, Cristo y la cultura, de Richard Niebuhr, o uno más actual, Verdad total, de la doctora Nancy Pearcey, quien hace un esfuerzo monumental por tratar de catalogar y explicar los pros y contra de cada aproximación. Ahora abordaremos tres perspectivas únicamente, hay muchísimas más, pero solo vamos a abordar tres perspectivas. La primera, la de acomodamiento. Muy interesante, porque es la manera en que el creyente comúnmente se adapta a la cultura, se acomoda a la cultura. Se llama acomodamiento porque los creyentes no ven ninguna diferencia entre su cristianismo y la cultura en sí. No pueden notar que el poder regenerador del evangelio no solo es para la vida interna del hombre, también para los diferentes aspectos de la vida en los que se desenvuelven, como la economía, la sociedad, el arte y la política. Algunas características son estas pequeñas, estas cuatro que estoy mencionando, y la primera es que divide la realidad en dos sectores, uno sagrado y otro secular. El terreno sagrado tiene que ver con Dios, la fe, las actividades eclesiásticas, mientras que el terreno secular tiene que ver con el mundo, el trabajo, la sociedad, la familia y las ciencias. En este caso, lo más importante es lo secular, que es dominado que domina a lo sagrado. En segundo lugar, es que aceptan como verdad ambos sistemas de vida, el sistema cristiano, la revelación escritural, vamos a decirlo así, y también la cuestión del mundo no cristiano. En tercer lugar, considera que el cristianismo no tiene nada que decir con respecto a los temas culturales como política, sociedad, economía. Su único propósito, el único propósito del cristianismo es el cambio moral del creyente, simplemente cambiar la moralidad. Y en cuarto lugar, equipara el reino de Dios con el progreso cultural, el triunfo de las causas de los oprimidos y la liberación de los problemas del tercer mundo. Así puede tomar diversas modalidades o diversas formas. Este tipo de pensamiento de acomodamiento puede acomodarse, por ejemplo, al progreso cultural tipo Estados Unidos. Si una nación se parece más a Estados Unidos, significa que es una nación cristianizada, por ejemplo, o han llegado los efectos del evangelio a esa nación. Otros podrían decir que en realidad es liberar a los oprimidos,
o lo que sería esta liberación de los problemas del tercer mundo. Esa sería la otra posibilidad. Por un lado, muy capitalista la cosa, y por el otro, un poquito marxista, ¿no? Ahora bien, vamos a la siguiente, por favor. Gresham Machen lo explica de la siguiente manera: es posible subordinar el cristianismo a la cultura. La eliminación de lo sobrenatural en el cristianismo convierte al cristianismo en una religión natural. Se transforma en un producto humano, una mera parte de la cultura humana. O en palabras de Richard Niebuhr, como decíamos, cree en un acuerdo fundamental entre Cristo y la cultura. Nos dicen que Jesús es como el gran héroe de la historia cultural humana. Su vida y sus enseñanzas son consideradas como el mayor logro humano. En Cristo, añaden, las aspiraciones de los hombres hacia sus valores llegan a su punto culminante. Cristo es parte integrante de la cultura en el sentido de que está contenido en la herencia social que debe ser transmitida y conservada. En nuestro tiempo dan respuesta de esta índole los cristianos que observan la relación íntima entre el cristianismo y la civilización occidental, entre las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas relativas a su persona y las instituciones democráticas. Existen, sin embargo, interpretaciones ocasionales que subrayan el acuerdo entre Cristo y la cultura oriental, y algunas interpretaciones que tienden a identificarlos con el espíritu de la sociedad marxista. Y aquí presento dos ejemplos clásicos en la teología de este tipo de pensamiento. Uno es el de Orígenes de Alejandría, y el que es el Barbón, ¿no?, de allá. Y el otro es Friedrich Schleiermacher, otro de los ejemplos más visibles de este acomodamiento cultural. Y es que lo que hicieron ellos fue acomodar su teología a las perspectivas imperantes de la cultura en ese momento. ¿Me explico? Ahora bien, no vamos a adentrarnos con cada uno de ellos, pero presentaré un ejemplo también de nuestra época. En estos tiempos postmodernos sigue habiendo grupos de creyentes que intentan unir la cultura con nuestra visión escritural e identifican el progreso del evangelio con la unidad en los propósitos de la cultura postmoderna. Por ejemplo, la lucha a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los creyentes deben también apoyar ese tipo de situaciones porque eso representa la liberación del evangelio. También promueven el aborto o el multiculturalismo y las lecturas de las escrituras a la luz de temas sociales, culturales, de género o raza. Identifican las luchas de estos sectores y su correspondiente avance con la visión escritural del avance del reino de Dios. Si avanzan estas situaciones, entonces significa que el reino de Dios está avanzando. Si no avanzan, entonces el reino de Dios está estancado. En segundo lugar, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, hablamos de combatir la cultura. Esta posición es la que llamamos de confrontación. Recuerde que esto lo vamos a abordar de manera muy rápida. Busca todo lo contrario a la posición anterior, es decir, rechaza la cultura como esfuerzo humano lejos de Dios y así restringe su influencia nociva para que no afecte a la iglesia institucional. Hay una perspectiva de que el mundo puede corromper y se aísla en las actividades eclesiásticas. El involucramiento cultural solo se da para defender las causas morales propias del cristianismo, pero rechaza la posibilidad de una reforma interna de las instituciones y organizaciones no eclesiásticas. Llega a tener una visión escapista de la realidad e interpreta el regreso de Cristo como una liberación de este mundo corrupto para escapar al cielo etéreo. Algunas características de esta visión del mundo y de la vida la encontramos aquí mismo, pero parte del mismo supuesto que encontramos en la visión anterior. Dividen la realidad en dos sectores, uno sagrado y uno secular. En lo sagrado encontramos la iglesia, Dios, el reino, etcétera, etcétera. Y en lo secular encontramos ¿qué? Pues el trabajo, la educación, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. La diferencia es que aquí lo sagrado es superior y
lo secular está subordinado a lo sagrado. En la visión anterior era al revés. Ahora bien, la siguiente característica es que acepta como verdad únicamente el sistema de vida cristiano, pero lo identifican con ciertos actos que son contrarios a la cultura circundante. No tomar, no bailar, no drogas recreativas, etc. Esa sería la situación. Ser cristiano significa un no a lo que hace el mundo. Tercero, hay un rechazo al involucramiento en los temas culturales, como el cristiano que no debe participar en la política porque la política ¿qué? Corrompe, ¿no? Ni aspirar a la riqueza porque raíz de todos los males es el dinero, ¿no? No, creo que la Biblia dice raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es lo malo somos nosotros que le tenemos amor a aquellas cosas que son creadas por Dios. Todas estas cosas, según esta visión, te pueden corromper. La única forma de participar en ellas es oponiéndote a ellas. Y en cuarto lugar, equiparan el reino de Dios con el crecimiento de la iglesia, con nuevos convertidos y la participación en las actividades eclesiásticas o de devoción personal. Entre más ores, entre más te involucres para hacer este cambio cultural, o bueno, hacer esta lucha cultural, entonces vas a poder realizar el reino de Dios. En la siguiente diapositiva encontramos cómo esta dinámica o esta característica es representada por dos perspectivas. Una, Tertuliano, que no conseguimos foto, parece que no hay fotos de él, y por otro lado el fundamentalismo como cosmovisión. Hago una distinción entre, es la que creo que es la posición reformada y de hecho lleva casi el título mismo, reformar la cultura. ¿Me explico? Reformar la cultura. Ahora, no se ve muy bien la imagen, pero la idea es, si ustedes lo notan, hasta arriba hay una cruz que ilumina todos los ámbitos de la existencia, incluida la iglesia. Toda la creación dominada, gobernada, regida por el señorío de Cristo. Bueno, ya con el dibujito ya lo hicimos. Esta posición, la de reformar la cultura, reconoce que la realidad que experimentamos está afectada por el pecado, pero que aún se pueden discernir las leyes de Dios para la creación a la luz de la palabra escrita de Dios y que por tanto el llamado del creyente es a involucrarse activamente en la cultura y hacer que en este mundo se deje ver claramente que Cristo es Señor en las diferentes áreas de la vida. Algunas características de esta visión son las siguientes: afirma la bondad creacional de todas las cosas y el mandato cultural del ser humano para desarrollar la creación como el primer llamado de la humanidad. Todas las cosas que Dios creó son buenas. Y también todo desarrollo cultural es bueno en origen. Pero hay un problema. Y esa es la segunda característica. Afirma la caída en el pecado y sus efectos sobre el ser humano y la cultura que desarrolla. De tal manera que tanto los actos teóricos como prácticos están contaminados por el pecado. A pesar de que tú haces cosas maravillosas, fantásticas, a pesar de eso hay pecado y corrompe tu vida. Y no solamente tu vida, sino también todos tus actos teóricos, científicos y prácticos. En tercer lugar, afirma la redención en Cristo Jesús que ha logrado por medio de su muerte y resurrección, es decir, una nueva vida para la humanidad y la cultura. La salvación no es únicamente un tema de salvación personal, como lo diría la primera posición, sino que es algo que impacta no solamente mi vida, sino la vida en su totalidad, toda la existencia humana. En cuarto lugar, afirma que la nueva humanidad o la iglesia
tiene el llamado de proclamar el señorío de Cristo a todos los seres humanos para que los convertidos puedan, de manera teórica y práctica, manifestar en este mundo el reino de Dios. La iglesia es la encargada de anunciar, y aquí voy más allá de la institución eclesiástica, la iglesia, el cuerpo de creyentes, la gente cristiana es la encargada de anunciar y proclamar el señorío de Cristo en cada ámbito de la existencia. Y por último, en quinto lugar, afirma que la cultura puede ser transformada a la luz de Cristo, tanto externa como internamente, y se involucra en este mundo para hacer visible que Cristo es Señor de las diferentes áreas de la vida: política, social, económica, científica, etc. Nada escapa al señorío total de Cristo. Mateo 28:18. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, nada escapa al señorío total de nuestro Señor. Richard Niebuhr llama a esta posición conversionista. Dice así: finalmente está la solución conversionista. Aquellos que la brindan juzgan que la naturaleza humana está caída y pervertida, y que esta perversión no solo se trasluce en la cultura, sino que se transmite por ella. De allí la necesidad, según ellos, de admitir como cierta la oposición entre Cristo y todas las instituciones y costumbres humanas. Es decir, la antítesis no lleva, sin embargo, ni a una separación del mundo, ni a un mero ir soportando en la expectativa de una salvación transhistórica. Cristo es considerado como quien convierte al hombre en el seno de su cultura y su sociedad, no al margen de las mismas, pues no hay naturaleza sin cultura, ni conversión humana desde el yo y los ídolos hacia Dios, como no sea en la sociedad. Agustín parece ser el máximo representante de esta actitud que Juan Calvino explicita y a la que se asocian otros muchos. Gresham Machen habla de consagrar la cultura. Dice así: en lugar de destruir las artes y las ciencias o de ser indiferentes a las mismas, cultivémoslas con todo el entusiasmo del auténtico humanista, mas al mismo tiempo consagrémoslas al servicio de nuestro Dios, en lugar de sofocar los placeres que ofrece la adquisición del saber o la apreciación de lo bello. Eso me queda claro. Entre los ejemplos históricos de esta dinámica encontramos a Juan Calvino y, por ejemplo, la Ginebra protestante, los puritanos, el neocalvinismo holandés y las aportaciones más modernas de Tim Keller. Hablemos de Juan Calvino. Él aborda en su Institución de la Religión Cristiana una perspectiva acerca de cómo involucrarse en el mundo de Dios para su gloria en el libro 3, capítulo 10. Lo primero que debemos entender es que debemos entender cuál es el propósito de las cosas que existen. Nuestro uso de la creación no debe estar basado únicamente en la necesidad, también en el deleite y satisfacción, el cual no condena el Señor. En segundo lugar, el uso de las cosas debe expresar nuestra gratitud. Esto nos llevará a un uso moderado de las mismas. En tercer lugar, Calvino afirma que la riqueza se debe utilizar con sobriedad y la pobreza ser soportada con paciencia. Es decir, que aprendamos a recibir del Señor la condición socioeconómica que nos da y vivir de acuerdo a ella. En cuarto lugar, afirma que debemos estar conscientes de que somos mayordomos del Señor y que nos pedirá cuentas de todo trabajo y actividad que realicemos. Esto lo dice en relación directa con el quinto punto, donde afirma que todas nuestras actividades deben ser hechas de acuerdo con nuestra vocación, es decir, con la tarea que Dios nos ha asignado a realizar en este mundo. Cita textual de Calvino, dice: de allí brotará un maravilloso consuelo, que no hay obra alguna tan humilde y tan baja que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia, con tal que con ella sirvamos a nuestra vocación. Toda actividad humana está puesta bajo el gobierno, llamado y dirección de Dios. Según Calvino, no hay tal cosa como una división entre trabajos sagrados o seculares, sino que son todos llamados o vocaciones divinamente realizados. Esta convicción se expresa tanto en las actividades gubernamentales de la ciudad como en la misma Academia de Ginebra fundada por Calvino.
Cada actividad humana está puesta bajo la demanda escritural. Hacedlo todo para la gloria de Dios. En palabras de Les Thompson, los seguidores de Calvino son teocéntricos, es decir, que su énfasis está en el servicio y la gloria debida a Dios por parte de sus criaturas. El puritanismo fue un movimiento cuya característica originadora fue el deseo de purificar la adoración de la Iglesia anglicana, de tal forma que dicha adoración fuese más parecida a lo que las Escrituras ordenan y así más pura. De allí el mote puritano. Se desarrolló de manera muy variada a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Autores como William Perkins, Thomas Goodwin, John Eliot, John Owen, John Bunyan, Matthew Henry y Jonathan Edwards son algunos de los más conocidos. Su interés principal era poder hacer una realidad la convicción calvinista de que toda la vida debe estar sujeta a Dios. El doctor Vicky lo define de la siguiente manera. Doctrinalmente, el puritanismo era un tipo vigoroso de calvinismo. Experiencialmente era cálido y contagioso. Evangelísticamente era activo y urgente, pero tierno. Eclesiásticamente estaba centrado en el Dios trino y su adoración y servicio. Políticamente buscaba ser escritural, balanceado y atado por su conciencia ante Dios en las relaciones mutuas entre el rey, el parlamento y los súbditos. Para los puritanos, las Sagradas Escrituras tenían que ver con toda la vida, con cada aspecto de nuestra existencia, los cuales debían estar sometidos a Dios. Su énfasis en la piedad personal no los llevaba a un pietismo que les alejara de la realidad económica, social y política de entonces, sino que les impulsaba a vivir en cada uno de estos asuntos para Dios. El neocalvinismo holandés es, en palabras del doctor Israel Guerrero, un movimiento que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y termina en los primeros años de la segunda década del siglo XX en Holanda, con la muerte de sus principales líderes, Bavinck y Kuyper, que recuperaron y aplicaron la devoción y confesionalidad del viejo calvinismo dentro de los desafíos que planteaba el nuevo contexto social de la modernidad tardía. Ahora, ¿notan ustedes lo que estamos haciendo ahorita? Calvino, siglo XVI. Puritanos, siglo XVII al XVIII. Neocalvinismo, siglo XIX, principios del XX. ¿Qué es lo que está pasando? Que en las diferentes épocas el calvinismo ha tenido diferentes expresiones, tanto temporales como culturalmente condicionadas. Y aquí me falta mencionar muchísimas más. Pero enfoquémonos ahora en el neocalvinismo holandés, que son estos dos personajes que están por acá. O sea, sí están, no somos muy guapos, pero tienen su belleza, ¿no? O sea, como que tienen lo suyo. Abraham Kuyper fue un teólogo, pastor, educador, estatista y comunicólogo que propició el surgimiento del llamado neocalvinismo holandés, que podría ser definido de manera sencilla como un redescubrimiento del calvinismo para aplicarlo al siglo XIX y XX. Su vida pastoral no solo se enfocaba en fortalecer la vida de piedad del creyente, también en mostrar las implicaciones del evangelio en la vida diaria. Llegó a fundar el Partido Antirrevolucionario y ser primer ministro de los Países Bajos. Creó la Universidad Libre de Ámsterdam en 1880 con el propósito de que todas las ciencias sean vistas a la luz del reino de Cristo. Algunas de sus principales obras son las conferencias sobre el calvinismo, histórica y denominacionalmente. Es decir, es un movimiento, el nuevo calvinismo, es un movimiento más parecido a el intento de los reformados de hacer que su doctrina llegue a todos los que no son reformados, como bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Keller, en su pequeño escrito How to Reach the West Again, cómo alcanzar el occidente otra vez, establece algunas pautas referentes a la manera de alcanzar la cultura en nuestro tiempo. Para que esto suceda, debe cambiarse dos cosas dentro del cristianismo. La primera, el orgullo espiritual. Ya perdimos, ya estuvo que ¿no? Y la segunda, el sincretismo, que es el intento de unir el cristianismo con los ídolos de la cultura. Cito:
Tenemos que moldear y proclamar la fe cristiana en nuestra generación de una forma que sea tanto entendible como convincente para nuestros vecinos. Su ministerio siempre se desarrolló en dos sentidos: en la plantación de iglesias en las grandes urbes y en la conexión del evangelio con la cultura, lo que llama un encuentro misionero. Cito: un encuentro misionero conecta, a diferencia de las estrategias de retiro. Confronta, a diferencia de las estrategias de asimilación. ¿Se acuerda lo que veíamos al principio? Confrontación y acomodamiento. Es lo mismo, él está criticando estas dos posturas. Y por tanto, convierte a la gente, a diferencia de todas las estrategias, incluidas aquellas de la dominación política. Es decir, él también critica un cristianismo nacionalista. Él también habla de una alta teoría cristiana, la cual rechaza la neutralidad de la cultura contemporánea, suponiéndola influida fuertemente por los dioses o ídolos que adora. La alta cultura cristiana, cito, debe primero exponer los principales pecados en nuestras narrativas culturales, mostrando cómo no se sujetan a la naturaleza humana ni a nuestras más profundas intuiciones acerca de la vida, sin hablar de sus propios ideales morales. Después, la teoría cristiana debe señalar la belleza y verdad del evangelio como la contranarrativa satisfactoria. Keller entonces tiene, además de una confesión y denominación presbiteriana, una visión del mundo y de la vida reformada, que lleva a impulsar el cambio social y cultural a la luz del evangelio. Esto indica que en cada época histórica se ha visto entre los reformados una visión consistente de la relación entre el creyente y la cultura. Dicha visión está caracterizada por involucrarse activamente en la creación y por tanto en la cultura, para manifestar culturalmente el reino de Dios. Disculpe usted tanta cultura aquí, ¿no? Dejando a un lado los ejemplos históricos, que como digo hay muchos más, podríamos hablar de que estamos reduciendo solamente a ciertos sectores, pero podemos citar muchísimos más, por ejemplo la teología de Princeton, que es una teología también culturalmente involucrada, etcétera, etcétera. Bueno, el neocalvinismo francés también, que tuvo su fuerte arraigo allá en Francia. Pero esta visión, dejando a un lado todos estos ejemplos históricos, esta forma de ver el involucramiento cristiano en la cultura es constante en el pensamiento reformado a un nivel cosmovisional. La realidad es que en la forma reformada de ver la relación entre el creyente y la cultura hay una fuerte tendencia hacia la reforma de la cultura. Para Hesselink, en su libro On Being Reformed, la preocupación es por la realización de la voluntad de Dios también en los reinos más amplios del Estado y la cultura, en la naturaleza y el cosmos. En pocas palabras, la teología reformada es una teología del reino. La teología del reino es esencial. Por lo mismo, el reino tendrá que ver con la ley de Dios, la forma en que nos sujetamos a ella y la manera de vivir en este mundo para la gloria del Rey. Marsden, en la obra Teología Reformada en América, afirma: los calvinistas deben transformar la cultura y traer toda la creación de vuelta a una correcta relación con la ley de Dios. Termina cita. Juan A. Mackay, el antiguo rector del Nuevo Princeton y autor del Sentido Presbiteriano de la Vida, llegó a entender esto también y afirmó: o sea que la genuina religión debe tener una confrontación con la cultura y la civilización y consecuentemente trabajar por su transformación. Si la confrontas, pero para transformarla. La cultura debe ser transformada con el evangelio y así puesta a los pies de Cristo, de tal manera que haya manifestaciones visibles de dicha transformación. A los pies de Cristo, la cultura no puede ser igual que antes. Harvey M. Cohn, en su libro Teologías Contemporáneas en el Mundo, cuando explica lo que quiere decir ser reformado con respecto a la cultura, afirma lo siguiente. Cito: esto significa acción cristiana como cuerpo de Cristo, expresión de la comunión de los santos en el hogar, en la educación, en la política, en el periodismo, en arte, en la ciencia. Note usted que no está diciendo que la iglesia, la institucional, se mete a estas cosas. Puede significar escuelas y universidades cristianas
que puedan ostentar la cruz de Cristo en la sala de conferencias y en el laboratorio científico. Puede significar sindicatos cristianos que quieran llevar el yugo de Cristo. Puede significar vida política cristiana que trate de hacer más que simplemente evitar la corrupción, que trate de reformar la política en sus raíces a partir de la palabra de Dios. Puede significar institutos cristianos de artes que moldeen la arcilla y llenen el lienzo a la luz de la belleza de la gloria de Cristo. Para el creyente reformado, la cultura no debe ser abandonada al dominio de Satanás y su sistema de vida. Más bien debe someterse a Cristo, y esto implicará sindicatos cristianos, partidos políticos cristianos, academias de arte cristianas, empresas cristianas, familias y matrimonios cristianos, en fin, toda la vida cristianizada, consagrada o transformada. Y esto no solo significa saber integrar la oración, la lectura bíblica y una reflexión sobre el valor moral del cristianismo, también implica una manera específica de amar a la pareja y de criar a los hijos, de hacer negocios y trabajar en la empresa, de hacer política y votar, etc. Toda la vida es del Señor y esta verdad debe tener una expresión concreta en la vida práctica. Como bien lo dice Hesselink, una visión del mundo y de la vida, una visión de la soberanía de Dios y del señorío de Jesucristo manifestado en cada ámbito, cada esfera de la vida, una teología del reino de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Ese es el gran diseño de la teología reformada en su máxima expresión. Así, nos acercamos más aún a lo que quiere decir ser reformado, porque también tiene implicaciones teológicas, también tiene implicaciones científicas en los diferentes ámbitos de la vida. Pero esta es una más. Debe entenderse como una manera de ver la relación entre el creyente y la cultura, es decir, una forma específica de desarrollar la cultura. El pensamiento reformado no solo piensa en reformar lo eclesiástico, también lo no eclesiástico, sujetando todas las áreas de la vida al señorío de Cristo Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicho en otras palabras, Cristo es el Señor de las empresas, de los sindicatos, de las escuelas y universidades, de los partidos políticos, de las familias y matrimonios, en fin, de cada cosa en este mundo, y como tal, ese señorío debe hacerse notar por un cambio en las teorías y actividades propias de cada una de estas áreas de la vida. Cristo es el Señor de todo o no lo es de nada. Esta es la consigna del pensamiento reformado. Todas las cosas, según Colosenses 1, 15 al 20, son para Cristo, porque Él las ha creado y las ha redimido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar lugar ahora a que no vayan a irse. Mira, terminamos juntos. 70 veces 7. Y entonces es una cultura de odio, cultura de venganza, cultura de terror, porque es lo que está promoviendo nuestro buen amigo Lamec, ¿no? Y entonces nos corremos miles de años después y llega el Hijo de Dios, se encarna y hace todas sus cosas maravillosas que hizo, y alguien, Pedro, el más adelantado de sus discípulos, ¿no? Pero porque era bien arrebatado, ¿no? Y se adelantaba a hacer todo, ¿no? Y le hace una pregunta creyendo que ahora sí va a poder responder correctamente. Y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y él mismo responde, ¿no? De esas veces que nada más preguntas para que te digan que tu posición está correcta, ¿no? Y él responde: hasta 7. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7. Y seguramente el corazón de Pedro roto, ¿no? Nunca lo puedo satisfacer, no le lleno el ojo, etcétera, etcétera. Sino, ¿hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. La obra de Cristo, vista en ese sentido de teología bíblica desde Génesis 4 hasta ese momento histórico que Cristo dice esas mismas palabras, es una reforma, vamos a decirlo así, de la vida en su totalidad desde las bases.
lo que era una cultura construida sobre el odio, sobre la violencia, ahora él dice, constrúyela sobre el perdón, sobre el amor, sobre la gracia. Vamos a ponerlo en ese punto, ¿no? Creo que esa es una de las menciones que a mí más me han impactado entendiendo este trasfondo de teología bíblica, que no podemos negar esa línea histórica, y es muy interesante que Cristo diga 70 veces 7 y la referencia te mande directamente a Génesis 4. Es una reversión de la problemática cultural que hay en el mundo, y entonces Cristo está cambiando esa cultura y está transformándola. Ahorita escapa a mi mente otro ejemplo, pero ese es el que tengo más presente. Si vamos a Pablo, por ejemplo, sería cuando él habla de el pater familias, o la cultura del pater familias en Roma y en todo el imperio. El pater familias era el propietario, era casi el dueño, o más bien era el dueño, no en un sentido emocional, sino en un sentido legal. Su familia era su propiedad, y literalmente él podría hacer con ellos lo que quisiera. Incluso un hijo que nacía y que no era de su agrado, pues lo podía desechar fácilmente, ¿no? Y entonces lo que tenemos allí es una instrucción muy extraña por parte de Pablo. Y le dice a los padres que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué caray? ¿Qué significa eso? Dirían el pater familias romano, no lo sé. Y después le dice a los hijos que obedezcan a sus padres en todo, porque esto conviene en el Señor. Pero dice obedecer en el Señor. O sea que hay cosas que los hijos pueden y deben desobedecer a sus padres. ¿Cómo es esto? Porque la autoridad suprema no es tu padre o tu madre. ¿Quién es? El Señor. Entonces hay cosas que culturalmente están cambiando. De igual forma dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿no? Y eso cambia la cultura de ese momento, porque los maridos dicen, no, mi deber no es amarte, yo puedo tener tantas mujeres como yo quiera, ¿no? Y no, Pablo dice, ama a tu esposa. Entonces creo que hay ejemplos constantes de esa transformación, aunque obviamente Cristo no nos va a decir así, ¿no? Vayan y transformen la cultura, ¿no? Pero sí hay una implicación por parte de estos mandatos de Cristo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Preguntas en línea? ¿No vemos? Gracias a Dios. Bien. Sí, creo que desde la óptica reformada que sostiene la Iglesia Nacional Presbiteriana, uno, es lamentable lo que hemos logrado hasta este momento, que es que hemos cedido mucho, demasiado, ante el espíritu de la posmodernidad. Nuestras instituciones educativas, de sanidad, tristemente no son luminarias, antorchas, diríamos, o usando el término escritural como acerca de Juan el Bautista, ¿no? Ustedes estaban bajo su luz y se emocionaron con esa luz, y entonces, pero se quitó la antorcha y parece que hemos caído en unas tinieblas tremendas, ¿no? A diferencia de el ímpetu original del presbiterianismo en México, que entró con fuerza a crear instituciones a diestra y siniestra educativas, y este declive o esta
forma en que nosotros entregamos esta cultura y estos desarrollos culturales que teníamos, pues lo hemos, ¿cómo se llama?, entregado desde aproximadamente los 30 del siglo pasado, 30, 40 del siglo pasado. Y ahí es donde perdimos totalmente la relevancia cultural. Y el crecimiento exponencial, incluso si analizamos el crecimiento, hemos tenido más presbiterios, tenemos por supuesto, pero muchos de esos presbiterios son creados pues con lo mínimo. O son divisiones del mismo presbiterio grandote que antes era y nada más se partió en 3 partes y ya, ¿no? Eso es preocupante. Y por último, diría yo que la manera en que tenemos que recuperar es que nuestros púlpitos, porque ahí es donde va a empezar la reforma, en los púlpitos, empecemos a predicar otra vez este cristianismo comprometido desde una visión escritural con la cultura, con la sociedad, que no se acomoda, pero tampoco se aísla y se separa, sino que, como dice el Salmo 114, creo que es, ¿quién, Señor, habitará en tus 114 o 112? No recuerdo bien. Ahí ayúdenme a buscarlo. ¿Quién, Señor, habitará en tus atrios? Dice el de manos puras, el de manos limpias, el que eleva sus manos santas al Señor. Y me encanta la versión que cómo interpreta, que no es literalmente lo que dice el texto, pero es una interpretación de parte de nuestro himnario, cuando pone en la sección de salmos este salmo, y dice: el que habiendo metido sus manos en la suciedad, eleva manos santas al Señor. La cultura está corrompida, está sucia por el pecado y por nuestra culpa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meter las manos y, como diría al profeta Jeremías nuestro Señor, entresacar lo precioso de lo vil, ser como la boca del Señor, y entonces levantar las manos, elevar aquello que tenemos en nuestras manos, que es nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, lo que sea, otra vez en servicio al Señor, recuperar aquel lema de la Reforma Protestante, coram Deo vivere, ¿no? Viviendo ante el rostro de Dios. Esto es esencial. No olvidar que para nosotros siempre estamos ante el rostro de nuestro Dios. Creo que algo así podríamos hacer. Lo que dijimos. Sí. Creo que ese es un punto importantísimo. A veces nos aislamos y nos alejamos de la cultura. Y pensamos que lo único que estamos esperando de la venida del Señor es que venga para que nos lleve. Y ya. Cuando la esperanza del creyente es que Él venga a habitar con nosotros, he aquí la morada de Dios con los hombres. Y entonces Él renueve su creación. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice. O Primera de Pedro nos explica que todos los elementos de este mundo, siendo fundidos, serán descubiertos. Una lectura más textual habla de este ser descubiertos, hablando del fuego que ha de incendiar la creación, sí, pero para purificarla como el oro es metido en un crisol. Y esa es la esperanza. Y entonces, si tú sabes que eso que es hermoso y maravilloso va a estar en el reino, ¿cuál va a ser tu involucramiento en este mundo? Entonces, para hacer todo eso va a haber mucho estudio, mucha preparación, y como decía George Orwell en su Rebelión en la Granja, en 1984, él hablaba del doble pensar, porque el cristiano tiene que estar recibiendo lo que te da la cultura, pero a la vez repensando eso desde una óptica cristiana. Y la verdad da flojera. Perdón, pero es cansado, es tedioso, pero es tu labor, es tu tarea. Pablo ya nos presentó pautas, Cristo ya nos presentó pautas.
Es más, nos ha dado su espíritu para hacer estas y maravillosas cosas. Así que espero que esto nos ayude un poco a reflexionar y a propiciar más el accionar cristiano, ya no solo quedarse en meras teorías, en mero conferencias, sino accionar cristiano en la vida cotidiana. Okay. Queremos agradecer a Dios esta serie de exposiciones que hemos tenido y el día de hoy la exposición de nuestro hermano rector, el doctor Raimundo Villanueva Mendiola. Damos gracias a Dios por su vida y por esta conferencia el día de hoy que nos plantea el reto necesariamente de la redención de la cultura en términos del Evangelio. Quisiera pedirles, hermanos, que podamos orar para concluir este momento. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy hemos podido, Señor, reflexionar, Padre del cielo, en la función de la cultura, del ejercicio correcto, Padre, que plantea la tradición reformada para el encuentro con la cultura, Señor, buscando, Señor, el extendimiento de tu reino de Dios, del reino de Dios por excelencia. Pedimos, Señor, que seas en esta casa de profetas, en la vida, Señor, de nuestro hermano rector, el doctor Raimundo Villanueva Mendiola, su familia, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar en esta noche esta conferencia. Y pedimos, Señor, que nos motive, Señor, totalmente para el ejercicio de accionar, Padre Santo, en la redención de la cultura. Estamos tomados de tu mano, esperamos tan solo en ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues cerramos transmisión. Quisiera pedirles, hermanos, que podamos pasar aquí al frente a tomarnos una fotografía.